Lehman Brothers. Contenido. En septiembre del 2001, Estados Unidos sufrió uno de los más grandes atentados de la historia, afectando gravemente la economía de dicho país. Este ataque causó el cierre del mercado bursátil durante 4 días, volviéndose a abrir el 17 de septiembre del 2001. El Dow Jones cayó velozmente de 7.13%, teniendo una pérdida de 617.78, entendiéndose por Dow Jones al índice bursátil compuesto por las 30 de las acciones más significativas de todas las industrias, salud, transporte y servicios públicos, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York de Nasdaq. Esta caída fue la peor caída diaria de Dow Jones que nunca antes se había visto. De igual manera, entre los años 2006 al 2008 se tuvieron otros efectos de gran impacto para la economía americana. Uno de los motivos fue que se decidió bajar la tasa de interés de 6.5% a 1%. Asimismo, la tasa hipotecaria fija de 30 años bajó de 8% a 5.5% y las tasas de interés ajustables de un año pasaron de 7 a 4%. En septiembre de 2008 el problema aumentó con el quiebre de las entidades financieras, con la caída de Lehman Brothers y AIG. Las acciones de la Bolsa de Nueva York tuvieron la mayor caída de la historia en un solo día, dando así el comienzo a una recesión que sería global y que le costaría a las masas millones de dólares, ahorros personales, trabajos, casas, y dejaría 50 millones de personas más debajo de la línea de la pobreza. En diciembre de 2007 y junio de 2009 en los Estados Unidos se vivió 18 meses de recesión que fue conocida como la crisis subprime. Se inició en el mercado inmobiliario, luego se extendió al mercado bancario y finalmente llegó al mercado financiero. Esta crisis se propagó a toda la economía a través de un efecto dominó, alcanzando a diversas empresas reflejándose en los altos índices de desempleo. Cuando la crisis terminó, los índices de desempleo llegaron al 10% en 2010 en los Estados Unidos. Mientras muchas personas buscaban un nuevo empleo, otras intentaban administrar la renta familiar que disminuyó, sea por recortes de salarios o por la inflación que creció en el último año, que llevó a la población a declarar que la crisis no había terminado, con lo cual la crisis se propagó en el mundo en intensidad indiferente. Cuando los precios de los inmuebles empezaron a caer, las instituciones financieras dejaron de invertir en títulos provenientes del mercado hipotecario. Para compensar sus pérdidas, aumentaron el número de financiamientos entre el año 2005 y 2006. Prime se refiere a una clase de financiamiento para personas con pasado negativo en su historial crediticio o no tiene nada registrado sino calificadas por la agencia como un crédito de riesgo, a diferencia del financiamiento Prime que posee tasas más bajas para personas con historial positivo en su riesgo crediticio. Las tasas de interés para un préstamo subprime son más altas comparadas con otras clasificaciones de préstamos, y la mayoría de veces pueden ser refugiadas con el pasar del tiempo, lo que significa que las cuotas mensuales del inmueble pueden ser más altas. En la segunda mitad del año 2005 se inició el aumento de atrasos en las cuotas de financiamiento. El primer periodo acompañó los reajustes en las tasas del año 2007, estando más de un quinto de 3.6 millones de dólares atrasados. La tasa llegó a 6.29%. La alta demanda de inmuebles con fácil acceso al crédito, altos precios y mucho dinero viniendo de títulos del mercado secundario hizo posible la construcción de nuevos financiamientos. En el 2008 se encontró una baja demanda de inmuebles, precios cada vez menores, altas tasas sin la posibilidad de financiamiento y sin dinero viniendo del mercado secundario para la construcción de nuevos financiamientos en el mercado primario. Y junto, todo esto crearon la crisis subprime en los Estados Unidos. En septiembre de 2008, en ese mismo mes, Lehman Brothers, cuarto mayor banco en los Estados Unidos, se declaró en bancarrota y que el gobierno americano hubiese intentado salvarlo. Bien, ahora veamos los números de Lehman Brothers. Al año 2007 nada podía presagiar de que Lehman Brothers podía caer en bancarrota, pues los ingresos al año 2007 estaban en 59.000 millones. Esto representaba un crecimiento acumulado del 72% y con un crecimiento año a año de 30%. Como vemos, el EBIT estaba valorizado en 78% sobre sus ingresos y sus ingresos netos en 7%. Esto representa 4.125 millones. Ya en el año 2008, cuando Lehman Brothers estaba afrontando la crisis financiera de los créditos subprime, se hicieron 106 informes financieros sobre sus acciones, donde 65 de ellos recomendaban comprar acciones, uno de ellos mantener y comprar, 31 mantenerlas y solo uno venderlas. Esto porque Lehman Brothers tenía muchas inversiones
en los créditos subprime que tenían siendo calificados mal. Sin embargo, el rating que el calificador Standard & Poor's le dio a Lehman Brothers se mantuvo desde el 2005 de A+ a junio de 2008, pero no fue bajado a A. Ya recién en septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers se declara en bancarrota, le bajó la calificación a A. Sin embargo, si vemos la evolución de sus acciones en la bolsa de valores, en enero de 2008, cuando estaba con unos ingresos, una capitalización acumulada de 40.000 millones, cayó estrepitosamente hasta septiembre del 2008, estando en casi 9.000 millones. Otro índice que también arrojaba resultados negativos fue el Credit Default Swap. Este índice que muestra el riesgo de incumplimiento de una empresa en el pago de sus deudas. En enero de 2008 estaba en 400 puntos cuando recién lanzó su primer informe de pérdidas, y en septiembre, cuando ya se declara en bancarrota, ya estaba en 600 puntos. Como podemos ver, Lehman Brothers en el segundo trimestre arrojaba una pérdida de 2.873.000, que representa un decrecimiento de 329% respecto al mismo periodo del año 2007, cuando tenía unos ingresos de 1.256 millones. Esto provenían en su mayoría de las pérdidas que tenían en el segmento de mercado de capitales, que si las inversiones que arrojaban este segmento estaban en los créditos subprime, que estaban representados 72.462 millones, que eran los créditos hipotecarios subprime. Como podemos ver, el mercado de capitales en el 2008, en el segundo trimestre, estaba en 4.509 millones de pérdidas. Esto no pudo aguantar Lehman Brothers más, que tuvo que reconocer su bancarrota. Causas de la caída de Lehman Brothers. A partir del 2016, Lehman Brothers hace un cambio en sus estrategias, incrementando su exposición en bienes raíces, dado el boom del mercado inmobiliario y que se veía de que tenían una alta rentabilidad. De esta manera, incrementa sus niveles de riesgos. Estos incrementos de riesgos no fueron en línea con las nuevas la aplicación de nuevas metodologías para el stress testing de estos nuevos. Estos productos en los que Lehman Brothers invertía habían sido originados de la titulización de créditos básicamente subprime, pero como era una combinación de créditos subprime con créditos prime, las clasificadoras de riesgo otorgaban una buena clasificación, con lo cual estos bonos se consideraban que tenían baja probabilidad de default, y muchas empresas financieras, básicamente bancos de inversión, tenían una elevada exposición en estos bonos cuyas rentabilidades eran elevadas, pero no habían tomado en cuenta de que dentro de esta cartera había muchos créditos subprime que, si es que generaban default, los precios de los bonos iban a caer fuerte. Las operaciones de reporte se dan cuando uno da un bien o un activo financiero a cambio de dinero, pero en la actualidad básicamente lo que se suele utilizar son instrumentos financieros a los cuales se aplica una tasa de descuento. Por ejemplo, tú das instrumentos financieros por el valor de 100, pero solamente te otorgan en efectivo 80. Aplican una tasa de descuento de 20 en el ejemplo. Lehman Brothers utilizó estas operaciones de reporte que se conocieron como Repo 105 porque daba en garantía valores por 105 y a cambio recibía 100. De esta manera, Lehman Brothers trató de ocultar los niveles elevados de deuda que presentaba, básicamente a los cierres de cada trimestre. Es así que, como vemos en el cuadro a continuación, tenían dentro del balance 7.5 billones de efectivo, 350 billones de deuda de activos financieros, y de deuda vemos que tenía en el corto plazo 325 de financiamiento garantizado. En el siguiente podemos ver de que hace una venta de activos, por lo cual se reduce sus instrumentos financieros en 50 y su efectivo incrementa en 50. Hasta ahí su nivel de apalancamiento no sufre ninguna variación,
Pero Lehman Brothers realiza un paso adicional, que es que con este efectivo hace la cancelación de deuda de corto plazo y de esta manera reduce sus niveles de apalancamiento de 17 a 15. Pasado el cuarto trimestre, que era en la fecha en la que las clasificadoras realizaban sus reportes y de los cuales se guiaban los inversionistas para adquirir los instrumentos financieros, pasado este informe, ellos volvían a generar una nueva deuda, incrementando su deuda y recomprando esos activos, porque en realidad lo que habían hecho era una venta con opción de recompra, por lo cual no debían ser considerados como una venta, porque había todavía un vínculo con estos activos. Luego de la crisis subprime, se evidenció la necesidad de fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. Por tal motivo, el Comité de Basilea se vio en la necesidad de reformar y reforzar Basilea II, acuerdo que se denominó Basilea III. Esta reforma consistió en determinar el marco de referencia que sería propuesta en diciembre del 2009. Buscó impulsar 3 temas: mejorar la calidad del capital bancario, incrementarlo y determinar requerimientos de liquidez. Ello con la finalidad de buscar mejorar la habilidad del sector bancario para absorber los shocks resultantes de un estrés económico o financiero, mejorar la gestión de riesgos y la gobernabilidad, y fortalecer la transparencia de las entidades financieras y la publicación de información relevante. Estas disposiciones afectaron los pilares 1, requerimiento de capital mínimos; 2, proceso del examen del supervisor; y 3, transparencia o disciplina del mercado. Respecto del pilar 1, en lo relacionado a mejor capital, fueron 4 puntos los que se determinaron. Se dio mayor importancia al capital ordinario o básico. Al capital 1 se incluyó el capital ordinario, utilidades retenidas y otros instrumentos que tengan capacidad de absorber pérdidas, mientras la institución aún es solvente. Capital 2 continuará absorbiendo pérdidas cuando la institución sea insolvente y tenga que liquidarse, y el capital 3 será eliminado. Con respecto a mayor capital, se incrementó de 2 a 4.5% del requerimiento de capital mínimo ordinario, se incrementó de 4 a 6% el capital del nivel 1, TIR 1, se implementó un colchón de conservación de capital de 2,5% y se implementó el colchón anticíclico a 2,5% del capital ordinario. Con respecto a lo que era límite de ratio de apalancamiento, que es la relación entre capital del nivel 1 entre activos totales sin ponderar por riesgo, más exposiciones fuera de balance y más derivados, que sea mayor o igual al 3%. Y respecto a la liquidez, se implementó el ratio de cobertura de liquidez y el ratio de fondeo neto estable. El primero, con el objetivo de cubrir un escenario de estrés de corto plazo definido por un horizonte de 30 días, y el segundo, que complementa al primero y es de largo plazo, promueve el fondeo estructural de largo plazo del balance del banco. Con respecto al pilar 2, gestión y supervisión del riesgo, los principios para la realización y supervisión de pruebas de tensión, donde formula un conjunto integral de principios para el buen gobierno, diseño y aplicación de los programas de pruebas de tensión, fueron formulados tanto para los bancos como para los supervisores. Con relación al pilar 3, disciplina del mercado, la crisis reveló deficiencias de la información ofrecidas por numerosos bancos sobre su exposición al riesgo y su base de capital. Ello implicó cambios en el requerimiento de capital por riesgo de mercado e incorporó el VaR estresado. Como conclusiones del presente trabajo tenemos: se presentó una mala evaluación crediticia de instituciones financieras para otorgar créditos a personas que no pudieron pagar por los préstamos hipotecarios otorgados. Hubo una mala evaluación crediticia de las clasificadoras de riesgo que valoraban a bonos respaldados por hipotecas con una calificación muy superior a la del colateral. Lehman Brothers utilizó la contabilidad como medio para esconder su real situación financiera, no presentando su real nivel de endeudamiento y no reconociendo la financiación recibida. El principio de contabilidad de fiabilidad indica que las transacciones económicas deberán registrarse según la realidad económica y no según su forma, situación que Lehman Brothers no respetó. Hubo una mala política de inversión y una inadecuada gestión del riesgo. La habilidad de Lehman de conseguir una opinión legal favorable en Inglaterra, lo que no era posible en Estados Unidos, refuerza la necesidad de un conjunto coherente de reglas contables internacionales. Falta de sinceridad en balance,
escudarse en principios legales para cubrir la realidad económica. Otra conclusión, una nueva forma, la FAS 166, sustituye la prueba del 98% o 102% por otro cuyo objetivo es revelar la intención detrás de los acuerdos de recompra. La nueva norma que entra en vigor a partir de ahora analiza si la transacción incluye, de hecho, transferencia de riesgo y recompensa. Y una última conclusión es que se adoptaron medidas de requerimiento de capital sobre la liquidez, medidas a ser implementadas por los entes supervisores.